de, de mucho refrigerio el saber que hay perdón. Aleluya. Que hay perdón para el pecado. Porque si no, no tuviéramos aquí. Amén. Y mientras le pedí al Señor que hablara a su pueblo y a mí mismo también, el Señor me estuvo llevando hasta este pasaje bíblico. Quienes no entienden la magnitud de la exhortación, el significado que tiene para Dios que se exhorte de su palabra, pueden tomarlo como algo a la ligera. Pero quienes comprenden la especialidad y el sacramento que ocupa esta ocasión, sabrá que no es cosa fácil. Y sabrá que es algo muy digno, de lo cual somos inmerecedores. Por lo cual el entendimiento de todas estas cosas nos llevará a tratar de no pararnos aquí a la ligera. Amén. Porque quien respeta a Dios sabe lo que significa el lugar santo y sabe lo que significa el lugar santísimo. Hay algunos que lo han hecho y han pagado un precio muy alto por no tener cuidado de las cosas de Dios, como los hijos de Aarón no lo hicieron. Amén. David escribió el Salmo 32 y el título que vemos aquí es el gozo del perdón, y este es el tema también que tenemos para esta mañana. Y más abajo dice salmo de David, masquil significa instrucción, o un salmo que introduce, que guía, ¿verdad? Que instruye, bendito sea el nombre de Dios. Y David expresando la bienaventuranza de aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. David es alguien que tuvo experiencia con lo que es el perdón de pecado. Es decir, que el gozo que implica el perdón de nuestras transgresiones, sentirse seguro, sentirse amado, sentirse perdonado, sentirse que el poder de Dios, la misericordia, la gracia, la unción, la paz ha venido a tu vida, es algo inigualable. Es como una reconciliación espiritual, y aún más es volver a Dios. Y David es una persona que pudo experimentar de manera muy poderosa y muy fuerte lo que es el perdón del pecado. Porque David estuvo atravesando por momentos muy oscuros y por momentos muy inferiores, por momentos muy detractores. Estuvo sumergido profundamente en pecados terribles. Por lo tanto, cuando viene ese maravilloso perdón de Dios, entonces usted logra recibir la paz que da el perdón del pecado, la misericordia y la liberación de esto que angustia. Las consecuencias del pecado que oprimen el alma, la consecuencia del pecado que te quitan la felicidad, la consecuencia del pecado que te quitan la paz, que te quitan el sueño, el pecado que abruma, el pecado que destruye, que consume, que a cada momento viene a tu vida y te recuerda lo que has hecho. Recibir el perdón de todas estas cosas es algo maravilloso. David estuvo caminando en sombras de pecado y sumergido en cosas muy difíciles y muy fuertes. Una de ellas es cuando peca con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Gloria a Dios, que tenía un rango importante en su ejército, y peca de manera desastrosa cometiendo adulterio y posteriormente homicidio, y posteriormente también quiso encubrirlo. Amén. Y hay otro momento también de una baja terrible
espiritual, consecuencia del pecado desastroso, cuando David se fue a refugiar a los filisteos que estaban huyendo de Saúl, salía con bandas armadas. Saúl estuvo saqueando lugares, David, perdón, estuvo saqueando lugares, mataba a todo el mundo y se llevaba todo, bendito sea el nombre de Dios. La palabra que está ahí en esa Biblia, Reina Valera 1960, es merodeadores, pero es lo mismo que saqueadores, es lo mismo que ladrones. David estuvo hurtando, matando, como cualquier impío, bendito sea el nombre de Dios. Y en este momento gobernaba un tal Aquis en la región de los filisteos. Y David llegó a rebajarse a un nivel espiritual y de pecado tan grande que estuvo a punto de pelear a favor de los filisteos en contra del pueblo de Israel. No sé si usted está escuchando. Alguien a quien Dios le había dado libertad al pueblo de Israel a través de su mano, eliminando a Goliat, en este momento se ve a punto de pelear aliado a los filisteos en contra de su propio pueblo Israel, cuando Israel era comandado por Saúl. Los filisteos los desecharon y dijeron: no vaya a ser que este hombre en medio de la batalla se voltee y empiece a luchar a favor de su gente. Mejor no, mejor que vuelva a Siclá, al lugar donde nosotros lo pusimos. Y David entonces por eso no peleó en contra de Israel, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Es decir, que tuvo en pecados muy oscuros. Y también ahí se podía encontrar tal vez el censo de Israel, lo cual fue pecaminoso delante de los ojos del Señor. David, pensando y recapacitando sobre estas cosas, posiblemente no se está seguro a qué se refería exactamente David cuando escribió estas cosas, pero definitivamente tiene que ver con alguien que agradece el favor de Dios, alguien que sabe que se humilló, que reconoció que había pecado y que había recibido la gracia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice en el 3: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Cuando pecamos y le fallamos al Señor, muchas veces por temor a lo que puede venir, a las consecuencias humanas, muchas veces queremos encubrirlo y queremos hacer como que nada ha pasado. Queremos seguir tomando las oportunidades. Queremos seguir actuando como que no le hemos fallado al Señor. Pero la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará el perdón de Dios. No basta con confesarlo, hay que apartarse. Porque a veces confesamos nuestro pecado delante de Dios, pero esta confesión no fue como tan contundente y tan reflexiva para apartarnos, sino que somos reincidentes. Por eso muchas veces somos frecuentes en los pecados de la misma naturaleza. ¿Cómo así en la misma naturaleza? Sí, hermano. Porque hay pecados que tienen una naturaleza de concupiscencia. Esto tiene que ver directamente con inmoralidades sexuales. Así hay pecados de otros órdenes. Sucede que todos los pecados ante Dios son pecados, pero no todos lastiman el alma de igual manera. Claramente, ante Dios todos son iguales, pero las heridas que causan estos pecados dentro de nuestra alma no tienen la misma magnitud. ¿Sí o no? No es lo mismo un pecado de adulterio o de fornicación a un pecado de que usted le haya hablado mal a una persona y usted lo reconozca, sabe que le habló mal y usted se humilla ante Dios. Si usted se humilla, Dios igualmente perdonará esos pecados, cualquiera de los dos. Pero la herida que causó en su alma no creo que sea la misma, ¿o sí? ¡Gloria! Sin embargo, estos pecados en David habían sido tan profundos en él, en su alma, habían calado tan adentro y habían impactado tanto en su ser que había causado tristeza, envejecimiento de sus huesos todo el día, dice, porque de día y de noche se agravó
su mano, se envejecieron mis huesos. Estos pecados David reconocía que lo habían consumido, como muchas veces nos consumen a nosotros en nuestro interior. A veces le fallamos al Señor duramente. Y de hecho a todos nos ha pasado. Todos hemos tenido momentos muy difíciles. Hemos tenido momentos en el que estamos en el prestil de la caída, en el prestil de la bajada. Muchas veces hasta se ha caído, gloria a Dios, pero la mayoría de las veces se ha estado al prestil. Estamos a un pequeño espacio de caer, de deshonrar a Dios, de pecar contra el santo, bendito sea el nombre de Dios. En el pecado con Betsabé, David se quedó en el palacio en los tiempos que tenía que ir a la guerra. Estaba en el lugar que no debía estar. Muchas veces nuestras debilidades recobran fuerzas y nos empujan al pecado porque estamos en los lugares que no debemos estar. Nuestra mente son campos de batalla y usted lo sabe, porque a veces muchas cosas llegan y usted tiene que reprender. No hay ningún creyente tan santificado que no le lleguen estos pensamientos. Pero no es lo mismo cuando te llega el pensamiento de querer tomar y tú estás cerca de la barra o en el colmadón, a que te llegue un pensamiento de esto y tú estás en oración. Si tú estás en oración, estás fortalecido. El Espíritu Santo, oh gloria a Dios, te va a redarguir y te va a enseñar que debes reprender en ese momento, que debes ayunar para fortalecer en contra de la carne, oh gloria a Dios, para poder resistir. Pero si estos pensamientos te llegan en aquel lugar, hermano, créame que su carne lo va a empujar. Si la debilidad es tendiente de manera concupiscencia, bendito sea el nombre de Dios, y tú tienes dificultad, oh gloria a Dios, con esta carne que te empuja cada día a esos deseos que son deshonrosos delante de la presencia de Dios, y te encuentras orando, oh gloria, solamente tienes que ir a Santiago, someterte a Dios, resistir, y el diablo se irá por su camino, se irá de ti con todos estos pensamientos que te impulsan a pecar, a fallarle, y que te instan a que satisfaga esos deseos carnales que van en contra del Espíritu, y podrás salir victorioso en esa batalla, bendito sea el nombre de Dios. Pero si estamos en el lugar equivocado y te llegan a estos movimientos hormonales que impulsan tu mente, tu cerebro, y que aumentan el líbido, bendito sea el nombre de Dios, y estás en el momento equivocado, esto seguirá su aumento, bendito sea el nombre de Dios. Y te llegarás a mentalmente concebir el pecado. Y cuando concibes el pecado, harás la llamada, te comunicarás. Cuando David ve a Betsabé, primero no estaba en el lugar que debía estar. Pero cuando David ve a Betsabé, se queda con sus ojos fijos y la manda a llamar, porque ya hay algo aquí, porque estás en el lugar equivocado. Y hay tanta gente en los lugares equivocados, porque solo basta con que tú reconozcas que tú tienes ciertas debilidades y apartarte de ese tipo de lugares. Pero no, frecuentamos esos lugares, no sé buscando qué. Tú sabes que tú eres débil mirando piernas. No vayan donde hay mujeres semidesnudas. ¿Ah? Claro. Tú sabes que tú eres débil con la mujer delgada. Al revés. No vayas donde hay mujeres delgadas. Porque te puedes encontrar en el momento equivocado y la debilidad que hay en tu carne va a recobrar fuerzas. Y créame que tendrás muy poca fuerza para detener eso. Hay momentos de sequedades y de bajas que la carne recobra fuerza. Y por nuestra mente corre el pensamiento de querer frecuentar lugares que antes se frecuentaban y volver a esas cosas. Todo tendrá que ver en el lugar que estés, en el momento que estés, cómo manejas la situación. Y si hace media hora estabas orando y buscando del Señor, vas a tener fuerza para rechazar, para resistir,
para que el diablo te deje solo, para que el diablo se vaya y deje de atormentarte en ese momento. Bendito sea el nombre de Dios. Las debilidades aumentan cuando estamos en el lugar equivocado. Hay un hombre que tú sabes que no te es indiferente, pero tú, aunque eres soltera, eres cristiana. ¿Sí? Tú sabes que las cosas se hacen bajo el modelo bíblico en Dios. Pero tú le contestas los mensajes y recibes llamadas, pero ese hombre no es cristiano. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué comunión tiene la carne con el espíritu? Si ambos se oponen para que no hagan lo que quieran. ¡Gloria! No te vayas a solas a encontrarte con ese hombre. No lo mandes llamar, no los llames. Y David llamó y preguntó por esa mujer y le dijeron quién era. Aún le dice, continúa adelante. Porque ya su condición carnal estaba muy elevada y su condición espiritual estaba muy debilitada, por lo cual continúa con el plan. Hay muchos santos de Dios que han dejado todo en el inicio y se han arrepentido, bendito sea el nombre de Dios, y han resistido, y aunque han estado a punto, han ido hacia atrás. Por poco se deslizan mis pies, por poco. Gloria. Pero han manejado la situación de la manera más adecuada. Si usted sabe que hay mujeres mal puestas, mal vestidas, que son indecentes, no vaya a ese lugar. Porque te estás metiendo en la boca del diablo. Si usted sabe que no puede permanecer mucho tiempo, oh gloria a Dios, y tú sabes que esa es tu debilidad, con tal mujer o tal joven, oh gloria a Dios, reconozca su debilidad y apártese, porque el avisado del mal y se esconde. Mas el insensato, el descuidado, el imprudente, el necio pasa y recibe daño. Es cuestión de estar apercibido. La mandó llamar, peca y después quiere cubrirlo. Porque a veces le tememos más a Dios, más al hombre que a Dios, en lugar de ser al revés. David no quería que nadie se diera cuenta, ningún ser humano. Pero David sabe que existe Dios. David sabe que Dios existe. David sabe que Dios lo sabe. Entonces cuando él intenta encubrir su pecado, ¿de quién es que quiere encubrirlo? ¿De Dios? De los hombres. Él no quiere que la gente se dé cuenta de lo que él hizo. Y hace una trama y manda a la mujer para atrás para su casa, para que todo el mundo crea, bendito sea el nombre de Dios, que lo que haya sucedido no fue él, sino que fue su propio esposo. Como no se le da el plan, después que intenta encubrirlo, señores, muchas veces sucede así, que después que fallamos queremos cubrirlo. Y en este afán, por no reconocerlo y arrepentirnos, preferimos seguir adelante con el pecado y con la falla. Porque fallamos y tenemos una oportunidad aquí y nos rescindimos de ella, la tomamos para que nadie se dé cuenta de lo que he cometido. Entonces lo estás encubriendo delante de los hombres, pero delante de Dios no se puede. Entonces se sigue adelante y se sigue adelante y acumulando castigo. Entonces cuando te das cuenta que finalmente has fallado y que no estuvo bien lo que hiciste, entonces viene el pesar del alma. Viene este sentimiento, oh gloria a Dios, que destruye tu alma, que consume tu alma, tus huesos. Pero esto es cuando ya se ha reconocido la falla. Y dice
Mi verdor en sequedades se volvió. El verdor significa vida, la sequedad significa muerte. El verdor significa gozo, la sequedad significa congoja. El verdor significa victoria, paz. La sequedad significa derrota, humillación. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, reconocemos que el pecado nos lleva de una condición de victoria, de paz, de amor, gozo, de prosperidad, a una condición de miseria, de derrota, de sequedad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces es de notar que nos conviene alejarnos del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, mi pecado te declaré. Es el momento cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios y a veces a los hombres también ahí mismo. Y no encubrí mi iniquidad. En el momento en que decides confesar ante Dios tu rebelión, es el momento en que empezamos a recibir su misericordia. Gloria a Dios. Esto viene de la mano. Mientras tratamos de encubrirlo y de que nadie lo sepa, de que Dios como que no lo sabe, estamos sumergidos en la miseria de la derrota. Bendito sea el nombre de Dios. En el momento en que inclinamos nuestra alma, nos arrepentimos y dejamos de frecuentar esas cosas, entonces empezamos a recibir la misericordia, la paz, el perdón que solamente Dios puede proveernos. Dije, aquí está él declarando la forma como él meditó para conseguir el perdón de Dios. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos, él perdona. Cuando encubrimos, solo nos queda recibir las consecuencias devastadoras del pecado y de nuestra falla y de nuestras transgresiones. El cristiano está llamado a ser inteligente en cuanto a la palabra de Dios. Las cosas que tú sabes que te son para caída, vamos a rechazarlas, por favor. Aquellos momentos que sabemos que nuestras debilidades se potencializan y que está más susceptible de pecar y de fallar, es momento de refugiarnos en Dios. A veces llegan momentos melancólicos y si seguimos adelante llegamos hasta la depresión. ¿Usted no ha conocido cristianos que se deprimen? ¿Usted no lo ha conocido? Ah, bueno, el que no lo haya conocido me avisa para enseñarle unos cuantos y llevarle un espejo. Son momentos de tristeza que si permitimos que prosperen, llevan a la persona al desequilibrio emocional y a la fuerza espiritual también. Hay momentos de melancolía, ¿verdad? De recuerdos. Y esos son los momentos en que llegan recuerdos del pasado y llega la tristeza. Bendito sea el nombre de Dios. Y esos son momentos muy delicados, porque son momentos muchas veces en los que Satanás toma ventaja en nuestra vida y entra en nuestra familia. Debe existir una templanza en la pareja suficiente para saber que su primer compromiso es con Dios. Porque cuando tú sabes que tu compromiso y a quien debe buscar y debe serle fiel primero es a Dios, cuando te disguste con tu esposa, no vas a pensar a mirar por otros lados. Porque no te has disgustado con Dios, es con tu esposa. Entonces, aunque te disgusten con tu esposa y exista cualquier contratiempo o dificultad, algo que te hay que tratar si aún no se ha hecho, tendrás la fuerza suficiente para estar tranquilo y esperar a que las cosas se solucionen para volver todas las cosas a su lugar. No estarás mirando para otro lado. Porque hay personas que al no haber nacido de nuevo, desde que tienen una discusión con su pareja, y una vez están recordando cosas del pasado. Fulana discutió con su esposo, muchas veces ya está
recordando al fulano anterior. Y Satanás instando a que se sumerja en esos recuerdos para llevarla a pecar y a fallar. Aleluya. Pero fulano que yo tenía antes, en estos momentos no me trataba así. Cumplí años. Él no me ha regalado nada que es mi esposo. Sin embargo, aquel fulano, antes de yo ser cristiana, siempre me regalaba cosas el día de mi cumpleaños. Reprenda al diablo, que Dios te ha dado una nueva vida. No permita que Satanás traiga recuerdos que fortalezcan la condición pecaminosa de la carne y te lleven a fallarle a Dios, porque traerá consecuencias funestas. El hombre que cuando su esposa, gloria a Dios, cuando tiene algún conflicto con su esposa, porque Satanás se especializa en eso, en provocar momentos de conflicto, y a través del conflicto viene la lejanía, y a través de la lejanía viene el descuido, y a través del descuido se empieza a tomar agua de otras cisternas. Entonces, tenemos que renacer en Dios y saber que todas estas son estrategias de Satanás para llevarnos a pecar y a fallarle, y posteriormente una condición de miseria espiritual, una condición en la que sentimos que nuestros huesos se consumen y nos sentimos miserables y nos sentimos que no servimos para nada y nos sentimos que no debimos venir a estos caminos porque nunca voy a poder vencer las guerras del pasado. Bendito sea el nombre de Dios. Y Satanás quiere hacerte creer que tú no puedes ser cristiano. Satanás quiere hacerte creer que ya tú no tienes perdón. Pero nos cobijamos y recibimos esa palabra de que si confesamos nuestras fallas, nuestros pecados, nos apartamos de ella, vamos a alcanzar misericordia ante el Dios eterno. Póngase de pie.